Bienvenida. Que quisiera que nos resuma en qué consiste la moción. A algo nos adelantó, ¿no es cierto?, uno de nuestros invitados ayer, antes de ayer ha sido, ¿no es cierto?, sobre el arquitecto Miguel Guerrero. El Miguel, claro. Ante todo, saludar a tu audiencia, Nicolás, y agradecerte la invitación. El día de ayer hemos presentado una moción rechazando el alza de peaje que está generando un perjuicio al interés público, a la economía familiar de todos los vecinos de las zonas que están siendo explotadas por estas dos concesiones y también de los que usan día a día estas vías que se denominan autopistas cuando no lo son, ¿no? Demoran en transitar las personas en esas vías, en Lima Norte, en Lima Sur, bajo servicios totalmente deficitarios. Y no lo digo yo, lo dicen los informes de control, que ya lo tiene el Ministerio Público y que extraña que pese a que ya lo tiene desde años anteriores hasta la fecha, no se investigue a los que están figurando como responsables en esos informes y no se les sancione con todo el peso de la ley, ¿no?, en perjuicio de la población. Y estamos, aparte de rechazar los peajes, exhortando a la administración municipal, que son los que finalmente tienen la competencia para la nulidad de estos contratos leoninos y también de sus adendas que fueron suscritas al margen y sin contar con los acuerdos de consejo. Que ese era el procedimiento que estaba establecido en los propios contratos, ¿no es cierto? Pero está contra la ley, porque estos procesos de inversión se someten a consideración para la adjudicación del consejo. O sea, la autoridad es el consejo, ¿no es cierto? Es el consejo el que autoriza a suscribir el contrato, es el consejo el que autoriza a modificarlo a través de adendas. Sí, sobre todo adendas que inclusive modifican factores de competencia. En Línea Amarilla, por ejemplo, el factor de competencia era la construcción del COSAC, o sea, del Metropolitano. Esto lo retira Villarán, le amplía 10 años más y en vez de corregir Castañeda, lo modifica los fondos de un fideicomiso que se suscribieron para un fin del Río Verde al bypass de 28 de julio, que también es parte en materia de supuestos hechos de corrupción que ha señalado el Contraloría sobre costos de obras, y el contrato que hace ni siquiera lo hace con la concesionaria actual, sino con UAS, una de las empresas corruptas, ¿no? Y todos sabemos, la ciudadanía conoce, que estos contratos son productos de la corrupción, que ya han sido confesados por los mismos representantes de esas empresas brasileras que suscribieron esos contratos, ¿no? Ahora que usted dice, regidora, este tema de que, por ejemplo, las adendas y parte de los contratos no han pasado por el Consejo como debía ocurrir legalmente, yo le he enviado una carta al alcalde solicitando que me dé la información y me muestre el documento donde el Consejo autoriza a OAS a venderle a la empresa Vinci de Francia la concesión de Línea Amarilla. Y no me han contestado. Me han contestado porque no existe la autorización. No existe, efectivamente, no existe. Y eso también contraviene las normas. O sea, que OAS le ha vendido por 1.250 millones de dólares o más incluso a la empresa francesa sin que esto haya sido autorizado legalmente por las autoridades competentes. O sea, licitan con una empresa y termina apareciendo otra empresa como parte de esta concesión, ¿no? Entonces es totalmente irregular y además yo recojo, porque estoy en comunicación con los vecinos, esta moción no nace de mí personalmente, sino de una mesa de trabajo con otros regidores y también con la comunidad, en donde también nos han apoyado los colegios profesionales, en donde está el Colegio de Arquitectos, que estuvo el presidente de la Comisión de Infraestructura el día de ayer contigo, claro, y el Colegio de Abogados, que ha prometido ya un informe, porque hay una comisión de estudios ya establecida. Claro, porque nos meten miedo, ¿no es cierto? Dicen, si se anula esta concesión, nos van a llevar los organismos internacionales, ¿no es cierto? Así es. Nos van a demandar y vamos a tener que pagar daños y perjuicios. Pero no necesariamente tiene que ser así, puede ser al revés, ¿no es cierto? En principio no se admite a nivel internacional ninguna demanda donde haya hechos de corrupción. Y ya las empresas han confesado que hay hechos de corrupción. En los dos, en rutas de Lima. Así es. Entonces, ¿cuál es el temor? Más bien todo lo contrario, hay un deber de nosotros como autoridades de velar por el interés público para que estas vías cuenten con todos los servicios, y a esa es donde iba. Yo estoy en contacto con los vecinos y los vecinos permanentemente denuncian puentes cerrados, clausurados, que les permite no solamente contar con la transitabilidad, sino también sobre la seguridad. Hay niños en esa zona,
¿no? Hay paraderos que se han requerido desde el 2012 y no se pueden ejecutar porque están concesionadas las vías y porque en vez de que el concedente, que es la municipalidad, que además de tener obligaciones en la concesión, tiene obligaciones como comuna, como Municipalidad de Lima, frente a los derechos ciudadanos, no hace estas obras porque simplemente le transfiere la opinión a las concesionarias cuando ellas simplemente velan por sus intereses, más no por lo de la comunidad. Entonces estamos en vías que están siendo deficitarias y están poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos. Claro, lo increíble es que nosotros teníamos una empresa que funcionaba, que era la empresa municipal de administración de peajes, MAPE, que dejó obras hechas, además vinieron las concesionarias, pusieron su cartel, empezaron a cobrar ellas el peaje, ¿no es cierto? Y que le quitaron a la municipalidad una fuente de ingreso muy importante y se convirtió en un negocio gigantesco para estas concesionarias. Pero ¿cuál es el beneficio para la ciudad? Porque se ha podido hacer lo que se ha hecho y muchísimo más, ¿no es cierto? Todo aquello que no se ha hecho se pudo haber hecho con la administración de MAPE. O sea, hubieras tenido peajes más bajos, más obras, más beneficio para la municipalidad en términos de ingresos presupuestales propios, ¿no es cierto? Y que cada vez que quieres hacer una obra, contratas pues el que te lo haga a precio razonable, ¿no? Y se han empeñado por 30, 40 años esos peajes, ¿no? Que son patrimonio municipal, como usted lo dice, y que ya se han establecido por el órgano de control, por los colegios profesionales, que son obras deficientes, obras sobrevaloradas y que no contaban con los estudios debidamente adecuados. Pero ¿no? qué increíble, ¿no? ¿Cómo se ha podido permitir una cosa así? O sea, que se ha construido, por ejemplo, en este caso de los peajes, un negocio donde el objetivo es que esta gente de las concesionarias gane la mayor cantidad de plata posible en la mayor cantidad de tiempo posible. Son contratos onerosos, que además alzan los peajes, según la propia municipalidad, unilateralmente, ¿no? Y cuando ya han elevado, inclusive contra las fórmulas establecidas en el contrato, estos peajes, ¿no? Y eso lo ha establecido la Contraloría. Ahora, esto que están ustedes proponiendo, esto es una moción para que el Consejo de la Municipalidad de Lima se pronuncie sobre este tema. Rechazando los peajes y exhortando la nulidad. Y así es. Se están uniendo ya algunos regidores a esta moción. Esperamos que el Consejo no evada la responsabilidad y tomemos un acuerdo pensando en los derechos ciudadanos, pensando en la ciudad de Lima. Bueno, yo le agradezco muchísimo a la regidora Karin Díaz por estar con nosotros aquí en Exitosa y vamos a poner las cosas en orden, ¿no? Y es hora, francamente. Sinceramente, o sea, yo cuando hablábamos justamente con Miguel Guerrero del Colegio de Arquitectos, haciendo una evaluación, al final lo que nos hubiera convenido como ciudad es que el MAPE se mantenga y que se hagan asociaciones con empresas privadas para hacer las obras de mantenimiento, ¿no es cierto?, de extensión, las vías alternas, todo lo que se tiene que hacer. O sea, hay fórmulas para hacer las cosas bien, pero acá lo que se ha hecho es construir todo para que los brasileños o sus consorcios ganen la mayor plata posible a costa de los ciudadanos, ¿no? Efectivamente. Así es, Nicolás. Y esos peajes inclusive entregados antes de que se ponga un sol la obra. Claro, que finalmente parte de... O sea, lo que nos explicaba el arquitecto es que por un lado han sacado dinero de los propios peajes de obras que no habían hecho ellos, sino que las heredaron, y que con esos peajes se han financiado las obras y que el dinero que han conseguido de crédito ha sido con el aval del Estado. O sea, nosotros les hemos servido de... O sea, por los peajes, ¿no? Porque que no han sido nuestro contrato es lo que le da. Rutas de Lima, hasta ahora, Ramiro Perelé, pese a que están cobrando peaje, no reinicia la construcción de las pistas. Y ya la municipalidad ha liberado y expropiado terrenos, sé que eso no es justificación, y ha invertido obviamente en esa expropiación recursos públicos, sin que la concesionaria cumpla ese contrato. Ambas concesiones están perjudicando al interés público y como autoridades tenemos que actuar. Muchas gracias a Karin Díaz, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por estar con nosotros. Y vamos a ver, ¿cuándo es la sesión de consejo? Mañana, ¿no es cierto? El jueves. El jueves, claro. El jueves, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí los queremos ver. Muchas gracias una vez más. Terminamos.